Hola, buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidos los nuevos y bienvenido también para los que ya han participado en las clases anteriores. Bueno, yo muy feliz de poder compartir mis conocimientos el día de hoy con ustedes. Esta es nuestra tercera clase de un seminario de Excel donde comenzamos con la parte más sencilla y hoy vamos a ver una parte que va relacionada con fórmulas avanzadas, ¿sí? Antes de comenzar la clase de lleno, yo les voy a hacer un repasito de lo que vimos en las clases anteriores para que los nuevos, aunque no, digamos, no van a comprender al 100% de lo que estamos viendo, les va a servir de base para ir a ver los videos de las clases anteriores. Bien, entonces, bueno, me presento para los nuevos, perdón. Mi nombre es María Gabriela Colmenares, soy profesional en contaduría pública, tengo alrededor de 10 años ya de trabajar 100% con el Excel. El nivel avanzado que tengo hoy día no lo logré con una o dos clases de Excel, lo he logrado con el uso continuado y la capacitación. O sea, ir aprendiendo, ver videos en YouTube, inscribirme a clases, seminarios como este y mucha práctica. Practicar, practicar. Recuerden, lo que yo les explico aquí hoy, si ustedes no lo ponen en práctica, allí se queda. Ustedes tienen que practicar, buscar ejercicios. Yo les dejo unos desafíos para que ustedes hagan, que ya hoy se los incluí en el archivo de Excel para que no se me vaya a olvidar. Entonces, si ustedes hacen esos ejercicios, pero además ustedes continúan practicando, esos son conocimientos que se asientan y no se olvidan. Pero si usted solamente se queda con esta clase y no lo vuelve a mirar por allá dentro de 2 meses, le aseguro que eso se le olvida, porque así es nuestra mente, o sea, va desechando información. Entonces, para que ese conocimiento se asiente y se quede, yo necesito reforzarlo. Entonces, mi recomendación, ver de nuevo los videos, tanto para los que no asistieron a las clases anteriores, también los que sí asistieron, para que recuerden hacer los ejercicios y practicar. Bien, entonces con este pequeño preámbulo yo voy a comenzar a compartirles pantalla. Compartir pantalla. Compartir. Me dicen cuando ya puedan ver mi pantalla. Sí, profe, la puedo ver. Sí. Por acá tengo una persona que tiene la mano levantada. No la puedo ver yo. La persona que se conectó tiene como 2 dispositivos. Por favor, si pueden apagar el micro para que no exista la reverberación. Exacto, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Yo aquí estoy viendo la pantalla, muchachos. Confírmenme si ustedes la están. ¿Sí? ¿La estamos viendo todos? Sí, señor. No, yo no estoy viendo, qué pena. ¿La estás viendo desde un dispositivo móvil, desde el teléfono? Estoy en celular, sí. Vale, perfecto. Te vas a desplazar hasta la primera, vas a desplazar hasta que llegues a la primera, que está arribita. Ok, normalmente en los teléfonos siempre se oculta y queda en la parte de arriba. Entonces, porque yo acá la tengo fija, pero me imagino que eso solamente sale para los que están conectados en computador. Pero para que sepa, ¿listo? Bueno, muchachos, aprovecho antes de que empiece. Es correcto, se ve la pantalla. Perfecto. Ya voy a empezar a compartir todos los links por acá, muchachos, para que estén pendientes por el chat, ¿ok? Listo. Profe, puede continuar. Listo. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver unas fórmulas. Recuerden que hablar de fórmulas o función son sinónimos y es lo mismo. Entonces, hoy vamos a hablar de introducción a fórmula sí. Se llama sí, fórmula sí. Es una fórmula de lógica donde me hace una pregunta, donde la pregunta solamente puede tener 2 resultados posibles. O es verdadera o es falsa, ¿sí? Vamos a ver, profundizar un poquito de cómo se utiliza esta fórmula y vamos a ver 2 fórmulas muy sencillitas que son la fórmula y, para que va asociado a las condicionales, y la fórmula o. Es decir, ¿qué pasa si se da esta situación y, o sea, estas 2 situaciones, o se da una u otra situación, ¿cierto? Entonces, bueno, ese sería el abreboca de esta clase. Antes de comenzar, vamos a repasar un poquito de qué vimos en las clases anteriores. Yo aquí les traje un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que hemos visto. En la clase número 1 vimos un tour rápido de Excel. ¿En qué consistió ese tour? Yo les explicaba que esta es la hoja de Excel, mi hoja de trabajo. Esto que está aquí arriba es mi barra de herramientas. Y esto que está aquí, que estoy señalando con el mouse, fíjense, es mi barra de fórmulas. Bien.
yo puedo acceder a los diferentes menús de la barra de herramientas. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo inicio, que me da esto, insertar, disposición de página y así, ¿cierto? Yo les comentaba también que yo tengo por aquí una pestañita llamada Power Pivot, que posiblemente ustedes no tengan porque ya es un nivel avanzado de Excel, pero que son cositas que yo puedo ir, por ejemplo, yo me voy aquí a archivo, le doy opciones, más opciones, y yo puedo ir agregando lo que necesito, ¿verdad? Recuerden que el Excel es una herramienta poderosa de cálculo y que ustedes lo van personalizando a medida que su nivel de manejo del Excel se va volviendo más compleja. Bien, entonces no se asusten de que, oye, pero es que yo no entiendo nada. Como les decía al principio, nadie nace aprendido, ¿verdad? Cuando ustedes aprenden, cuando están aprendiendo a nadar, usted va a una clase de natación y no aprendió. A usted le mostraron cómo era la patada, la abrazada, no trague agua, haga burbujitas, pero usted no aprendió en esa clase a nadar. Usted aprende a nadar cuando practica. Y no es que practique 2 veces, practica muchas veces. Digamos que es esta, ¿cómo decirlo? Lección que yo aplico, que yo siempre la doy como ejemplo, me aplica para cualquier caso. Si yo estoy aprendiendo Excel, entonces yo tengo que practicar, porque si no, pues no lo voy a lograr, ¿cierto? Entonces, bueno, luego en el punto número B, introducir texto, números, dar formato a las celdas y celdas combinadas. Introducir texto, yo lo puedo hacer de 2 maneras, ¿verdad? Escribir aquí en la computadora, fíjense, estoy escribiendo con el teclado directamente en la celda, o lo puedo hacer en la barra de fórmula, ¿cierto? Aunque no ingrese ninguna fórmula, yo también puedo escribir ahí el nombre. Por ejemplo, estoy escribiendo mi nombre. Bien, dar formato a celda es cuando yo, por ejemplo, le pongo a esto colorcito, por ejemplo, le pongo, fíjense, a esta celda la voy a ampliar para que se vea completo, le voy a poner este borde, aquí le pongo un colorcito de fondo, aquí le cambio el color a la letra. Esto es un ejemplo. Esto se llama dar formato a la celda, pero también es cuando, por ejemplo, yo pongo una fecha. Vamos a poner primero un número. Pongo un número y yo digo, oye, pero es que ese número no se lee. Entonces, ¿yo qué digo? Vamos a darle formato de decimales, estos 3 puntitos que están aquí, y ya con eso yo logro leer la cantidad de forma más rápida. Fíjense que, por ejemplo, ahí puedo leer que son 65.132.132, que no podía hacerlo cuando el número no tenía ese formato. Fíjense que a duras penas logro alcanzar qué dice ese número o cuál es el separador de mil y el separador de decimal. ¿Cierto? Cositas así fue lo que vimos en la primera clase. Y por último, pero lo más valioso de esa primera clase era que yo les explicaba que ustedes tienen un icono acá de autosuma, se llama así, pero que no solamente suma, sino que me permite sacar medio, ¿sí? Qué pena, por acá me están escribiendo, pero por WhatsApp, que si puede hablar un poquito más lento. Sí, recuerden, sí, yo, por supuesto, a mí siempre me dicen esto, hable más lento. Lo que pasa es que esta es una clase, este preámbulo es de Recorderis, ¿verdad? Pero sí, no se preocupen, vamos a bajarle el nivel, yo lo hago más lento, ¿verdad? Les comentaba que darle formato a la celda, yo lo consigo en esta parte de inicio, donde fíjense que puedo conseguir todo lo que necesito. Tengo el separador de 1000, porcentaje, colorcito para la celda de fondo, el color de la letra, ponerle un bordecito, ¿cierto? Y les comentaba que lo más importante, lo más valioso de esa primera clase fue este símbolo de autosuma que tengo aquí y que me permite hacer esto. Yo voy a poner unas cantidades aquí arbitrarias, ¿cierto? Voy a poner varios números aquí. Estoy poniendo varios números. Fíjense cómo me quedó este número escondido. A esto me refiero con darle formato a la celda. Fíjense que esta fila está más chiquitita que las anteriores, entonces la amplío. Bien. Dar formato a la celda, le pongo a esto separador de miles y ya me queda bien, ¿verdad? Entonces, fíjense que como esto no se entiende qué voy a hacer, yo me puedo parar aquí en esta celda y le doy un borde superior, fíjense. Y ya me abre un bordecito para que me quede mejor, ¿cierto? Entonces, yo les comentaba, este botón de autosuma que está aquí me permite hacer suma, me permite hacer promedio, me permite contar y aparte me permite determinar en los valores cuál es el monto máximo y cuál es el monto mínimo. Si yo apenas estoy aprendiendo Excel, no sé usar fórmulas, ¿verdad? Pero necesito sumar unas cantidades. ¿Yo qué hago? Yo digo, bueno, yo sé que hay un botoncito por allá arriba que es el de autosuma y ¿qué voy a hacer yo? Yo lo voy a usar. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Me paro aquí en suma
me voy al icono, le doy clic y él me suma lo que ya tiene hacia arriba. Y yo le doy enter. Y ya él me sumó que el resultado de todas esas cantidades es un total de 52 millones y tanto, ¿verdad? Para no leer toda la cantidad. Ah, profe, pero resulta que estos son pagos. Un ejemplo, vamos a poner ventas. Estas fueron las ventas al mes y a mí me están pidiendo es el promedio por venta. Yo digo, usted no se sabe la fórmula, pero la puede sacar con este botoncito de autosuma. Entonces se para aquí, le da aquí a la flechita y le da promedio, ¿verdad? Él por defecto le toma todos los montos que tenga hacia arriba, pero usted como conoce la información, usted va a agarrar desde esta venta hasta aquí, ¿verdad? Que son los datos que usted tiene, porque el último que dice 52 millones es la suma de todo, ¿cierto? Entonces le doy enter, fíjense, ya me sacó el promedio. Entonces, ¿cómo sé yo que este es el promedio? Bueno, fíjense, yo podría, el promedio es simplemente decir esta cantidad, más esta cantidad, más esta cantidad, ¿verdad? Así. Pero como ya nosotros sabemos hacerlo con fórmulas, pues yo lo hago de forma más rápida, ¿verdad? Y contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces yo digo, yo tuve 5 ventas al mes que me totalizan 52 millones. Entonces esta cantidad entre el número de ventas me da mi promedio, que es este monto, que serían 10 millones y que fíjense todo lo que yo me tardé haciéndolo aquí y fíjense lo rápido que me lo hizo la fórmula haciéndola de aquí directamente. Bien, y vamos a ver cuántos hay con fórmula. No me sé la fórmula, no la sé aplicar, pero yo sé que existe un botoncito que me lo hace. Entonces me voy aquí a autosuma, me paro aquí y le doy, fíjense, contar números. Bien, entonces por defecto él me agarra todos los números, pero yo escojo lo que necesito. Fíjense con el mouse. Enter. Ah, profe, pero es que también queremos saber cuál es la venta más alta. No se preocupen, yo lo puedo hacer con mi botoncito de autosuma. Le doy aquí. Fíjense, máximo. Y escojo estos 5 que están aquí. Bien, y la venta máxima fue la de 42 millones. Pues recuerden que estos fueron unos números ahí aleatorios que yo puse, ¿verdad? Y el mínimo, o sea, la venta más bajita, entonces yo lo puedo hacer también aquí con este botoncito, el mínimo. Bien, escojo estos 5 y listo. Eso fue lo que vimos en la primera clase. Yo sé que se las acabo de condensar, casi hora y media de clase, se las condensé en 3 minutitos, pero es para recordar, ¿verdad? Las personas que asistieron a la clase y las personas que no, pues digamos, se lleven un pedacito de lo que vimos ese día, ¿sí? Y hoy pues nos logren llevar el ritmo. Recuerden que no se asusten porque no entienden. Todos empezamos así. Bien. Entonces, bueno, eso sería lo más relevante que vimos en esa clase, ¿verdad? Aparte de conocer al Excel, cómo introducir un texto, autosuma, relleno rápido y listas validadas, eso sí les toca en el video porque es más complicado para explicárselos así rapidito, ¿verdad? Pero con esto que vimos, con el botoncito, les resumo casi que el 80% de la clase. Bien, eso fue lo que vimos en la clase 1. Ahora, ¿qué vimos en la clase número 2? En la clase número 2 vimos algo llamado que es formato condicional, no son fórmulas, es algo más que todo de resaltar un texto o un número de forma visual más rápidamente, que yo lo pueda identificar, ¿verdad? Ya les voy a explicar cómo funciona. Les expliqué la fórmula buscar B, es de las fórmulas más básicas que deben saber para utilizar Excel. Es una fórmula de búsqueda, es decir, yo quiero buscar este valor dentro de aquella tabla. Eso básicamente me hace, ¿verdad? Si punto error es cuando buscar B me da error por diversas razones, entonces yo necesito un condicional que me elimine ese error, que ya les voy a explicar cómo, y sumar si conjunto, puede ser que el nombre no diga mucho, ¿verdad? Y hay una personita con un micrófono abierto y me está haciendo mucho ruido. Por fin, para que lo cierre. Sumar si conjunto es sumar con condiciones, es decir, voy a tomar una suma y de acuerdo a varias condicionales, yo puedo sumar una parte o no. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona. Formato condicional. Yo voy a poner varios numeritos aquí. Voy a poner 5, 4, 3, 2, 1, otra vez, 1, 8, un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo quiero resaltar de aquí los duplicados. Supongamos que estos son las notas de los estudiantes, ¿verdad? Estos fueron los resultados. Entonces yo digo, oye, pero yo quiero resaltar rápidamente todas las personas que sacaron notas iguales o resaltar los duplicados. Entonces, ¿qué hago yo?
yo voy a utilizar algo que se llama formato condicional, que está aquí, fíjense, en la pestaña de inicio, acá. Bien, entonces selecciono aquí la columna L, fíjense, me voy a formato condicional, reglas para resaltar celda y miren todas las opciones que hay. Es mayor que, menor que, entre, igual. Fíjense que hay una amplia variedad de opciones. ¿Yo cuál voy a escoger? Voy a escoger valores duplicados. Bien, aquí él me pide, yo lo puedo dejar así con ese color, así, ya. Entonces, fíjense, ¿cuáles están duplicados? El 5, fíjense, está 2 veces. El 4 está 2 veces. El 8 lo tengo 2 veces también, pero por ejemplo, el 3, el 1 y el 9, que son valores únicos, no se me resaltan. Ah, pero fíjense qué pasa. Si yo agrego otro 9, fíjense, se me colorea. Por eso se llama formato condicional. Pero un momento, Sí, que por acá Viviana levantó la mano, que perfecto. no logra ver la pantalla. Viviana, te lo explico rapidito, ¿ok? Si lo está viendo por el dispositivo móvil, desplázate hasta la primera vista, ¿ok? Que eso se encuentra ahí, si lo tengo por teléfono, ¿ok? Porque ya que lo que están viendo por el computador, ya yo lo tengo fijado para que esté ahí siempre. Entonces, si es eso, bueno, sabes cómo ubicarlo, ¿vale? Profe, puede continuar. Listo. Entonces, fíjense que a medida que yo voy agregando datos, él se me va coloreando. Por ejemplo, si agrego un 1, fíjense lo que pasa con este 1 de aquí, se colorea sin necesidad de yo ir a darle color a la celda. Esto es muy útil cuando yo, por ejemplo, quiero resaltar, tengo una lista de valores únicos, por ejemplo, las ventas por estado, por departamento, y resulta que yo sin querer puse 2 veces Antioquia. Entonces, aplicándole un formato condicional, yo puedo identificar rápidamente cuáles son esos valores que sin querer repetí. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, borro este 1? El 1 anterior se me descolorea, porque ya no cumple la condición de que de que esté duplicado. Bien, y el formato condicional no solamente tiene para valores duplicados, sino fíjense, mayor que, menor que, entre, igual, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Bien, eso fue lo primerito que vimos la clase anterior, que fue una clase muy completa, nos demoramos un poquito, pero era para poder, digamos, brindarle esta información. Mañana qué hora le va a decir a mi papá para eso. Tengo que esperar que venga tu papá, porque si tu papá me dice que que él no va a dar 80, yo no puedo hacer más nada. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? La persona que está hablando con otra persona. Ya les desactivé el micrófono. Ah, listo, pues perfecto. ¿Podemos aprovechar para preguntar si alguien tiene alguna duda, profe? Sí, por supuesto. ¿Cómo vamos? Recuerden que este es el recorderis, ¿verdad? Brian ya nos acaba de levantar la mano. ¿Tiene alguna pregunta, Perfecto. Brian? Bueno, yo apenas acabo de ingresar, pude apreciar lo que estaban recapitulando. Ahora la pregunta mía es, primera vez que entro a la clase, de todas las que han tenido primera vez, ¿será posible que me puedan enviar las clases anteriores o hay algún inconveniente? Por supuesto. No, claro. Qué pena, lo tenía para enviar. Aquí le estoy pasando por el chat justamente el link de nuestro canal de YouTube, de donde están todas nuestras anteriores clases. ¿Okay, muchachos? Bueno, muchísimas gracias. Vale, perfecto. Ahí por favor se suscriben, están pendientes porque ahí subimos las próximas clases, muchachos. ¿Alguien más tiene alguna duda? Por aquí vi que alguien... Ah, bueno, ya no. Se habían levantado la mano, pero ya no está levantada la mano. Entonces, bueno, profe, puede continuar entonces. Si alguien más no tiene otra pregunta, podemos continuar. Listo. Yo voy a armar aquí una pequeña tablita, ¿verdad? Vamos a poner así, los meses. Vamos a poner enero, febrero, para explicarles la fórmula que viene. Voy a poner aquí, voy a poner ventas. Discúlpenme que yo todo lo asocio con venta, utilidad, costos, que yo soy contadora. Ese es mi día a día y casi siempre los ejercicios los traigo por ese lado, ¿verdad? Hoy los varío un poquito para no tener siempre lo mismo, ¿verdad? Vamos a poner los costos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, voy a poner unas cantidades allí simplemente para poder ilustrar el ejercicio, ¿cierto? No se preocupen, no, que como un mes voy a tener 54 pesos de venta. No se preocupen, es un ejercicio, un ejemplo para yo poder ilustrarnos, ¿bien? Entonces aquí, supongamos que alguien les pide, vamos a darle, fíjense cómo le voy a dar formato de una vez para, recordemos la clase número 1. Estos números así, yo no alcanzo a leerlo, entonces los selecciono y les doy aquí en los 3 puntitos, ¡ping!
Ya puedo leer que esto es 45.612, ¿verdad? Yo quiero ponerle a esto un formato. Así unas rayitas que se vea bonito, porque recordemos que yo les comentaba, que ya ustedes lo verán cuando hagan el recorderis de la clase número 1, que esto como tal no son tablas. Estos son formatos que yo les doy a la Z, ¿cierto? Las tablas son algo muy diferente, ¿verdad? Bueno, supongamos que alguien me pregunta, oye, dame las ventas de enero, pero sin yo tener que verlo aquí en la tabla, sino que me quede aquí en estas celdas. Y que yo lo pueda ir variando, vamos a ampliarlo un poquito, que yo pueda ir variando el mes y que este número se cambie aquí automáticamente. Entonces, ¿yo qué digo? Vamos a poner esto para acá, porque ahí me va a dar problema. Voy a poner aquí al ladito. Entonces, ¿yo qué digo? Oye, yo eso lo soluciono con un buscar B. Fíjense. Buscar B es una fórmula de búsqueda, ¿verdad? Yo les comentaba, me permite buscar un valor en específico dentro de una tabla. Entonces, ¿qué valor en específico necesito? Necesito las ventas del mes de enero y necesito los costos, ¿verdad? ¿Dónde están las ventas del mes de enero? Están en esta tabla, fíjense, en esta celda. Y ustedes dirán, ay, pero si lo puedo ver ahí. Sí, pero supongamos que esta es una tabla con 100.000 filas. Entonces ya con una tabla de 100.000 filas ya no es tan fácil verlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo yo? Yo lo voy a hacer con un buscar B. Entonces, fíjense, más buscar B, así se llama la fórmula, buscar B. El buscar B es de vertical. Ya les voy a explicar por qué. Abro el paréntesis. ¿Qué estoy buscando? Fíjense, aquí está la fórmula y así se organizan todas las fórmulas. Se organizan por argumentos. Cada vez que aparezca un punto y coma en mi computadora, en algunos puede ser coma, cada vez que aparezca un punto y coma, eso me indica un argumento, es decir, un dato que yo debo indicarle a la fórmula para que funcione. Entonces, ¿cuál es el valor buscado en este caso? Fíjense, aquí en el primer argumento es las ventas de ese mes. Entonces, ¿qué estoy buscando yo? El mes, enero, ¿cierto? Me dice la matriz tabla donde voy a buscar esas ventas. Entonces yo le digo, usted lo va a buscar en esta tabla. Lo pueden hacer así. Pueden escoger la tablita así, es totalmente válida, o pueden escoger toda la columna. Yo escojo toda la columna, porque después cuando yo agregue los siguientes meses, ya me va a quedar formulado. Bien, entonces yo digo, yo lo voy a buscar en esta tabla, ¿verdad? Punto y coma. ¿Cuál es el indicador de columna? El indicador de columna se refiere a dónde está la información. Entonces, mes es la columna número 1 de mi tabla. Ventas es la columna número 2. Entonces, ¿yo qué columna voy a poner? 2. ¿Cierto? Punto y coma. Fíjense cómo el Excel me va guiando. ¿Cuál es el rango? Entonces, aquí sí viene la parte abstracta donde me dice verdadero o coincidencia aproximada. Falso, coincidencia exacta. ¿Eso qué quiere decir? Él me va a buscar enero, es coincidencia exacta, pero si no lo consigue, si yo le doy verdadero, él me dice, bueno, no conseguí enero, pero ahí te dejé febrero, y no, febrero no me sirve. Entonces, ¿yo qué le digo? Coincidencia, falso. Fíjense, aquí como me lo indica, falso. Le pongo formato a esto. ¿Cuáles son las ventas del mes de enero? 45.612, que lo tengo aquí. Ah, pero ya yo no quiero ver enero, quiero ver julio. No se preocupe, lo cambia el mes, fíjense, y de una vez el monto se me actualiza. Bien, esa es una herramienta, una fórmula, la más usada. Es la primera fórmula que yo aprendí a usar de Excel. Es súper útil, es una de las que más utilizo porque fíjense, sin mucho esfuerzo, no implica que yo tengo que comprender unos conceptos súper abstractos para poder aplicarla. No, fíjense que es muy sencilla y con el uso repetido de la fórmula yo ya la hago en automático. Bien. Entonces, esa es buscar B, ¿cierto? Que fue lo que vimos en la clase anterior. Y si error es una fórmula que por sí sola no funciona, ¿verdad? Si error lo que me hace es que si me da error, me dé un resultado alternativo. ¿Y cuál es ese resultado? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí en la tabla pongo diciembre? Fíjense que diciembre no está aquí. Diciembre me dio error. Me dio error porque él no consiguió diciembre aquí. Entonces ya el Excel, como no lo consigue, no sabe qué hacer, porque aunque, digamos, todo este auge de las tecnologías las hace mucho más poderosas, soy yo, el usuario, el que tengo que indicarle qué hacer para que ella lo haga, ¿verdad? Entonces, aunque yo ya le dije qué fórmula va a usar para traerme el valor, yo no le dije qué hacer si no lo consigue. Entonces, ahí es cuando uso sí, punto error.
Entonces, fíjense, ya tengo la fórmula lista, ¿verdad? Y fíjense que lo importante de la barra de fórmula aquí arriba, que aquí veo el resultado, pero si me paro encima de la celda, aquí puedo ver la fórmula. Y ahí es donde yo la voy a modificar. Entonces, fíjense, me paro delante del buscar B, ya tengo mi fórmula buscar B, pero voy a usar si.error. Si.error, abro paréntesis. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor en caso de que me dé error? El valor es el buscar B, o sea, el resultado de ese buscar B, ¿verdad? Y si ese buscar B me da error, punto y coma, yo le voy a poner entre comillas, no está. O sea, que no tengo ese mes, ¿verdad? Porque entre comillas, si yo pusiera un número, por ejemplo, el 1 no lo tengo que poner entre comillas, porque el Excel trabaja con números. Entonces, para yo indicarle un texto, yo lo tengo que poner entre comillas. Entonces, yo le pongo no está. Bien, y cierro comillas, cierro paréntesis. Y fíjense, si pongo un mes que no está en la tabla, él me lanza no está. Pongamos agosto, por ejemplo, que agosto tampoco lo tengo, fíjense, no está. Ah, pero si pongo marzo, esas son las ventas de marzo. Bien, entonces esa es la forma de usar buscar B y usar B en conjunto con si.error, ¿verdad? Diga, me ayuda mucho, es útil, me permite unir la información de dos tablas, porque supongamos, ay, no, que quieren 2 meses, pero por ejemplo quieren por bimestre vencido. Entonces aquí yo tendría que poner febrero, pero aquí en la tablita de abajo yo tendría que poner abril. Bien, entonces, ¿qué hago yo? Ah, pues yo me copio la fórmula, fíjense. Simplemente le doy control C o, si no sé los atajos de teclado, con el mouse le doy aquí encima, copiar. Por aquí en algún lado está copiar. Copiar estaba arriba. Me paro aquí abajito, le doy control B, control y V. Y fíjense, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las ventas de abril? 54. Bien. Ah, que este no tiene el formato. Simplemente selecciono aquí, me vengo con esta brochita, fíjense que es muy útil porque no tengo que hacerlo desde el principio. Selecciono aquí, agarro esta brochita y fíjense, me copié el formato y ya me quedó la tabla completa. Y por lo que les decía, yo puedo ir rellenando esta tabla con información que necesite. Y aquí esta es una tablita pequeña, enero, febrero, marzo, abril, pero supongamos que la tabla puede ser así por día. 1 de enero de 2023 y después 2 de enero de 2023. Entonces ya se vuelve una tabla mucho más amplia y mucho más difícil de yo ver así solamente con una primera vista. Aquí yo puedo decir, sin necesidad de esta fórmula, yo sé cuáles son las ventas de abril. Pero simplemente un ejemplo pequeño para que recordemos la clase anterior. Bien. Y la semana pasada también vimos sumarse y conjunto. Es una fórmula de condicional, de condiciones. Es decir, me va a sumar siempre y cuando se cumplan determinadas características, ¿verdad? Entonces aquí sumamos mes por mes. Sumamos a febrero, pero separado. Sumamos abril. Entonces, ¿yo qué le digo? Vamos a agregarle otra condición aquí. Vamos a agregarle una condición ¿qué se me ocurre? Que sea mes que termine en 31, por ejemplo. Mire, como les voy poniendo el formato. Este mes termina en 31, marzo también termina en 31, mayo termina en 31 y julio termina en 31, ¿verdad? Voy a sumar, entonces aquí me piden sumar los meses, sumar las ventas de los meses que terminan o que tienen 31 días, ¿cierto? Que eso fue lo que puse aquí, los meses que tienen 31 días. Entonces, ¿yo qué digo? Sencillo, porque yo conozco la fórmula sumarse y conjunto. Es una fórmula que suma con condiciones y la condición que yo le estoy poniendo en este momento es que sume solamente los meses que tienen 31 días, ¿cierto? Entonces, fíjense, más sumar punto sí punto conjunto, abro paréntesis, y antes de yo poner el paréntesis, el Excel me va dando ayudita. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. ¿Cuáles son esas condiciones o criterios? Como esa que yo estoy poniendo, que solamente me sume los meses que terminan en 31 días. Bien, abro paréntesis, entonces voy siguiendo las indicaciones. ¿Cuál es el rango de suma o qué voy a sumar? Yo voy a sumar las ventas. Ah, perfecto. Punto y coma.
¿dónde está la columna? ¿Dónde está la columna que cumple el criterio que yo voy a poner? Entonces yo digo, esa columna es la columna R, ¿cierto? Y ahora me pide, fíjense aquí, criterio 1, ¿cuál es ese criterio o condición que se debe cumplir para que la suma proceda? Y yo digo, solamente me va a sumar los meses que tengan 31 días. ¿Cierto? Fíjense que no lo puse entre comillas porque es un número. Solamente se pone entre comillas cuando sea texto. ¿Ve? Y le doy Enter. Y fíjense, ya me da un monto aquí. Eso está muy difícil de leer. Yo le doy mi formatico aquí de puntitos y las sumas de esos meses me da 106.366. Pero como yo soy desconfiada, yo digo, no, yo no lo creo y lo voy a comprobar. Entonces vamos a sumar solamente estos, fíjense. Más, que es una forma de ingresar texto, voy a sumar enero, voy a sumar marzo, voy a sumar mayo y voy a sumar julio. ¿Cuánto me dio? Esto mismo. Bien, entonces así funciona sumarse y conjunto. Es, al igual que el buscar B, es una fórmula súper usada, una de las más comunes, es la del día a día. Casi siempre es la que más usamos porque yo tengo que sumar las ventas de tal departamento, las ventas por año, las ventas por semestre, así. Entonces es una de las fórmulas más usadas y por eso está incluida dentro de la clase 2, que son las fórmulas intermedias. Bien, ¿qué dudas tienen hasta este momento? Recuerden que las dudas son bienvenidas. Yo hablo por lo personal, ¿no? Yo casi no entendí, pero pues como usted dice que se puede uno conectar uno puede entrar a YouTube y pues puede ver la primera clase, la segunda clase, pues. Sí, claro, o sea, a ver. Me hace eco por allá. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, claro. Listo. Que el no haber participado en las primera y segunda clases representa claramente una desventaja, ¿cierto? O sea, es más difícil que ustedes entiendan toda esta información condensada, ¿verdad? Pero les decía, pues, tienen las grabaciones para que las puedan repasar, ¿cierto? Ahí yo sí voy, digamos, si aquí fui al 1000% explicándoles eso, ya voy despacito porque, digamos, el objetivo de la clase era explicarles eso. Eso que les estoy explicando aquí en 10 minuticos, yo se los expliqué allá en 1 hora y de forma más extendida. Bien. Ok. Bueno, pues, pero gracias por la participación. Bueno, ahora sí, entrando en materia de esta tercera y última clase de este seminario de Excel. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver una fórmula, se llama SI, es una fórmula de condiciones, ¿cierto? Pero más allá de sumar, porque sumar y conjunto es una fórmula de condiciones, esta de SI, la fórmula se llama SI. Esta fórmula sí, más que sumar o darme alguna operación, me da un resultado en específico que yo le dije, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aquí yo les traje el índice que vamos a ver la introducción, que es lo que ya les voy a explicar. Vamos a ver qué es un sí anidado, es decir, un sí dentro de otro sí, y la función y la función o. O sea, no crean que es función yo, no, función y función o. Bien, entonces, ¿qué es esto de la función sí? Aquí yo les traje un pequeño ejemplo, voy a ponerlo un poquito más grande. Este es el registro de los estudiantes, ¿cierto? Y estas son las notas, ¿cierto? O el promedio de notas. Aquí me dice que el rango de notas va del 0 a 100. El que tenga menor a 50, reprobado. Y el que tenga mayor o igual a 50, está aprobado, ¿cierto? Entonces, yo voy a irme aquí, o sea, yo puedo hacerlo de forma manual y yo digo, Carlos Palacio, aprobado, porque tiene 75, ¿verdad? María Fernández, reprobado, porque tiene 35, y aquí la fórmula o la condición me dice que sea mayor o igual a 50 para aprobar, ¿cierto? Y yo me puedo ir así, fila por fila, ¿cierto? De hecho, vamos a hacer 2 más. Pedro Méndez, aprobado, porque tiene 82 y José Ángel Quiroz tiene 67, entonces te vamos a ponerle aprobado también. Aprobado, ¿cierto? Pero fíjense, ¿qué pasa si supongamos que María Fernández hizo un examen, tuvo una segunda oportunidad de presentar un examen, ¿cierto? Y en ese examen, María Fernández sacó 55. Resulta que ya María Fernández ya no es reprobada, es aprobada.
Entonces yo necesito una fórmula, una función que me haga esto automático de poner reprobado o aprobado en función de esta regla, si es menor a 50 o mayor o igual a 50, para que yo no lo tenga que hacer manual. Bien, entonces, ¿yo cómo lo voy a hacer? Yo digo, voy a borrar esto. ¿Y cómo es la fórmula? Sí, la fórmula sí, fíjense, más, yo uso más, ¿verdad? O sea, cuando empiezo un texto, una fórmula en Excel, pero algunas personas suelen usar este igual. Este símbolo es totalmente válido, ¿verdad? Yo utilizo el más porque solamente tengo que apretar una tecla. En cambio, si uso igual, tengo que apretar dos porque tengo que apretar Shift y tengo que apretar el igual. ¿Cierto? Simplemente por gusto, ¿verdad? Habrá personas que usan el igual y no les molesta utilizar dos teclas. Bien, entonces, ¿qué me dice la fórmula sí? Yo voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Por ejemplo, mandan a un niño a limpiar su habitación. El niño tiene dos opciones. O la limpia, ¿cierto? La limpia, sí. Sí, la limpia. O no la limpia. Entonces, dependiendo de lo que haga, si la limpia o no la limpia, va a tener una consecuencia. Y si la limpia, vamos a suponer, va a recibir un premio, ¿verdad? Pero si no la limpia, va a recibir un castigo. Esto justamente es lo que hace la fórmula sí. Dependiendo de una acción, que puede ser verdadero o falso, me va a dar un resultado, ¿cierto? Entonces, fíjense, más sí, así se llama la fórmula, paréntesis, una prueba lógica. Es la pregunta que solamente puede tener dos resultados, o es verdadero o es falso, ¿cierto? Entonces, la prueba lógica es que C10, fíjense, me muevo con el mouse, que C10 sea mayor a 50. Si C10 es mayor a 50, fíjense, ya va, lo voy a borrar para escribirlo con la formulita. Si C10, ahí me selecciona la celda, es mayor, vamos a ponerlo menor. Si es menor que 50, o sea, si es menor que 50, punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque esto me va a separar los argumentos de la función, ¿verdad? Él me pregunta si C10, que es donde están las notas, es menor a 50, solamente hay dos resultados posibles, o es verdadero o es falso, ¿cierto? Por eso los argumentos aquí. Si es verdadero, es decir, que es menor a 50, yo le digo, me va a poner reprobado. Entonces yo lo escribo entre comillas, reprobado. Punto y coma. Y si no es menor a 50, que solamente hay otro resultado, que sea mayor o igual a 50, entonces usted me va a poner, entre comillas, aprobado. Cierro paréntesis y listo. Bien. Él me lo hace automático aquí hacia abajo, porque yo estoy trabajando con tablas. Yo les explicaba en la primera clase, ¿verdad? Que voy a hacer el récord de 10 en este momento, que cuando yo hago esto en Excel, que yo hice hace rato, esto no es una tabla. Esto es unas celdas con formato, ¿cierto? Aquí. Porque fíjense que cuando yo hago, por ejemplo, si yo hiciera una fórmula aquí, más un ejemplo, 5 más 6, esto no se me repite hacia abajo. En cambio, cuando yo hago la fórmula dentro de una tabla, cuando la hago en una celda, él se me corre hacia abajo. Bien, eso sí, yo lo expliqué en la clase número 1. Recuerden ver los videitos para que puedan tener todo este conocimiento. Bien, entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, María Fernández, que al principio eran 35, vamos a regresar a 35, es reprobado? Fíjense, a lo que yo lo cambié a 35, inmediatamente se cambió a aprobado. ¿Sí lo pueden ver? Vamos a hacer otro caso. Por ejemplo, aquí ya yo tengo la fórmula lista, pero supongamos que Angélica, Juan Carlos García, mejor, fíjense, tiene 30, reprobado. Pero si yo le pongo 55, suponiendo que presentó un examen, ahora tiene aprobado. Bien, entonces esta fórmula me ayuda a que yo no lo tenga que hacer manual. O sea, que si la persona antes tenía 30 y ahora tiene 55, yo ahora lo tenga que ir a cambiar de forma manual, sino que automático se haga, ¿verdad? Y ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda?
Recuerden que me pueden ir preguntando. Bien. Que siempre es necesario hacer fórmulas. Digamos que es el objetivo del Excel, ¿verdad? Ayudarle. O sea, yo lo puedo hacer manual, ¿verdad? O sea, yo puedo incluir los datos aquí. Por ejemplo, no, yo tengo una serie de datos, pero imagínense, vamos a poner unos números más sencillos que me ayuden a sumar más rápido. ¿Verdad? Entonces yo digo, no, bueno, yo sé que esto aquí de antemano, esto me da 5 y 3, 8, 2, 10, y aquí yo pongo el resultado. Esto me dio 10. Pero ¿qué pasa? Que si aquí el número me varía y ahora es 3, ya esto no es 10, esto es 11, ¿cierto? Entonces, la idea del Excel es que ahorrarle trabajo. Y la fórmula es para que usted pueda tener todos estos datos amarrados de forma automática. Bien, entonces, por ejemplo, si yo aquí cambio el número y lo pongo a 2, ya aquí se me cambia automáticamente. Entonces, eso me hace minimizar errores, porque yo puedo tener un archivo con el que yo estoy llevando las ventas, por ejemplo, de mi emprendimiento, pero lo llevo así, el Excel como si fuera una hoja en la que yo escribo y en la que si me equivoco tengo que ir a borrar, volver a sumar y cambiar el número. Y no es la idea. O sea, la idea es que usted aproveche estas herramientas que le da el Excel, como son las fórmulas, y que lo ayuden a ser más ágil en el trabajo y minimizando la posibilidad de errores. Bien. Entonces, ¿qué es obligatorio usar las fórmulas? No es obligatorio, ¿verdad? ¿Que es útil y es mucho más rápido? Eso sí. Bien. Sí, sí. Bueno, Pues la idea siempre es que Excel nos facilite los procesos por medio de la fórmula. Correcto. Muchas gracias a la persona que participó. Bueno, pues, entonces vamos de una vez aquí a hacer un plus con formato condicional que ya lo vimos. Yo quiero que los que estén reprobados me los marquen color amarillo, por ejemplo, porque así para mí es más fácil identificar qué estudiante va a perder la materia, ¿verdad? Entonces yo me paro aquí en la columna D, le doy aquí en formato condicional, resaltar reglas, y le pongo, fíjense, ya no me voy a ir por valores duplicados, me voy a ir con es igual a, y aquí yo voy a poner la palabra reprobado. ¿Cierto? Entonces, fíjense como él ya me da esta opción de que ponerlo como en rosadito. Yo digo, ese color yo no quiero, yo quiero que sea de color amarillo. Entonces yo me voy aquí, fíjense, le doy en esta flechita, le doy formato personalizado, y aquí se me abre toda una gama de opciones en las cuales yo puedo personalizar el color, la letra, el tamaño. Entonces yo lo que quiero es que el relleno, o sea, la celda completa sea de color amarillo. Entonces yo lo pongo aquí, ¡pum!, amarillo. Y que la letra, el color de la letra sea negrito. Bien, entonces le doy, él me da la opción de cómo va a quedar, le doy a aceptar y aceptar. Fíjense, ¿ves? Como ya me cambió. Otra vez con el ejemplo de María Fernández. María Fernández presentó un examen para recuperar la materia y ahora el promedio de nota le quedó en 55. Fíjense, me cambia a aprobado y aparte ya no le da color. Pero si yo me regreso a 30, por ejemplo, reprobado. Que Otto Ledesma hizo trampa y se había, por ejemplo, copiado en un examen, entonces yo ¿qué le debo poner? Supongamos que obtuvo un total de nota de 25. Fíjense cómo inmediatamente aquí me lo va a cambiar a reprobado y me lo va a poner color amarillo. Bien, entonces fíjense que aquí clarito está lo que yo les digo. El Excel me da la agilidad de que estos datos me queden automáticos. Porque si yo no lo tengo automático, yo simplemente me voy a copiar esto en valores. Fíjense aquí, lo voy a pegar. Voy a insertar una fila, una columna. Fíjense cómo se hace. Me paro aquí encima, le doy con el mouse y le doy insertar. Bien, para yo copiarme estos valores que tengo aquí, copiar, y los voy a pegar aquí a la derecha. Y voy a cerrar un poquito esta columna. Fíjense que no me trajo los colores que tiene ni la fórmula. Está en valores, ¿verdad? ¿Yo qué voy a hacer? Yo le voy a poner manual el color. Yo digo, a este le pongo reprobado con amarillo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ajá, a este le pongo reprobado en amarillo. Así le voy echando colorcito, ¿verdad? Color, reprobado. Pero resulta que este Mario López presentó un examen y ya no tiene 35, sino tiene 55. Fíjense qué pasa aquí donde hay fórmula y tiene formato condicional. Se me actualiza sin que yo tenga que intervenir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando lo hice manual? Nada, ahora tengo que cambiarle la palabra aprobado y tengo que ir a quitarle el color.
¿Ves? Entonces ahí está el claro ejemplo de por qué si yo lo hago con fórmula y utilizando las herramientas del Excel, lo hago mucho más rápido. ¿Bien? Y aparte, minimizo mi posibilidad de errores, porque a lo mejor yo aquí, esta persona que sacó, vamos a ponerle 30, reprobado, pero después presentó un examen y vamos a ponerle que 70. Aquí aprobado, ¿cierto? Pero resulta que aquí al principio yo lo tenía en amarillo y a mí se me olvida y lo dejo en amarillo y lo dejo con la palabra reprobado, aun cuando la persona ya está aprobada, pero por, digamos, la falta de tiempo no me dio chance de actualizarlo completamente. Entonces, digamos que de forma visual y rápida yo digo, fulanito, reprobado. Cuando no, fulanito está aprobado, solamente que el Excel no lo alcancé a actualizar. Bien. ¿Alguna duda hasta este momento? Todo va quedando claro. Listo. Bueno, perfecto, pues continuemos. ¿Qué estamos viendo? Recuerden que estamos viendo la fórmula SI. ¿Sí? Es una fórmula de condición. Solamente puede tener un resultado. Me hace una pregunta y solo puedes tener un resultado posible. O es verdadero o es falso, ¿verdad? No es que más o menos, no. O es sí o es no. Es verdadero o es falso, ¿bien? Y una vez que él aplica esa prueba lógica, que en ese caso es evaluar el promedio de nota de la persona, si es mayor o igual a 50, me pone aprobado. Y si es menor, me pone reprobado, ¿sí? Entonces, continuemos. Aquí les traigo otro ejemplo, sí, con fórmulas. Aquí este es un ejemplo, es la misma fórmula, ¿bien? Es simplemente para ahondar un poquito más de cómo la pueden usar. Por ejemplo, esta es una tabla donde tengo lo que le vendía a una persona, ¿verdad? Supongamos que una persona encargó un balón de fútbol, una pelota de béisbol, un balón de voleibol y una raqueta de tenis, ¿verdad? Al final, esto le sumó $317, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo unos cuadritos donde digo que tiene un impuesto de 5% y unos gastos de envío, pero dependiendo de la situación. Entonces, supongamos que esto es una mercancía que traen desde el exterior. Entonces, pueden haber dos opciones, que cuando yo paso la mercancía por aduana, eso tiene un impuesto, o puede que no. Sí, entonces aquí yo le pongo impuesto de entrada a puerto, entonces yo puedo escoger sí o puedo escoger no, ¿verdad? Que son las dos opciones que le estoy dando. Entonces, el ejercicio lo que me pide es que calcule ese impuesto del 5% sobre la venta en caso de que lo tenga, ¿verdad? En caso de que va a tener un impuesto, sí o no. Entonces, ¿qué hago yo? Fíjense que cuando vimos con los estudiantes, aquí en la fórmula, yo en la fórmula puse directamente el 50, ¿bien? Pero si, por ejemplo, el día de mañana dicen, no, ya la nota mínima no es 50, sino 55, entonces yo ahora tengo que venir a modificar mi fórmula directamente en la celda para que se me actualice, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo de forma más automática y que me dé los resultados de forma más directa? Yo lo puedo hacer así. Y recuerden, es la misma fórmula. Yo digo, más, sí, voy siguiendo como el Excel, digamos el Excel me va guiando, ¿verdad? Yo abro aquí, fíjense, abro paréntesis, la prueba lógica, ¿verdad? La prueba lógica es, aquí la pregunta, el impuesto de entrada al puerto, entonces yo le digo, si esta celda, esta que está aquí, esta, es igual a sí, le pongo entre comillas, el sí no es por la fórmula, el sí es la pregunta, si tiene o no tiene impuesto. Entonces yo digo, si hay un impuesto, o sea, si esa celda que yo tengo al ladito dice sí, ¿verdad? Entre comillas, si allí dice sí y la fórmula me da como resultado verdadero, entonces usted me va a poner este monto multiplicado por este impuesto que está aquí del 5%. Fíjense cómo, por eso la celda, la pestaña se llama así con fórmula, porque pongo una fórmula dentro de otra fórmula y esta es muy sencilla, simplemente multiplicar, ¿verdad? Multiplicar lo identifico con este asterisco, ¿verdad? Si no es sí, que el otro resultado que posible es que sea no, entonces usted me pone 0 y cierro paréntesis, ¿verdad?
Entonces, fíjense, aquí me dio 0 porque el impuesto es no. Pero ¿qué pasa si yo escojo la opción de sí? Entonces me calcula un impuesto. ¿Y cómo sé yo que eso está bien? Yo lo puedo hacer por aquí al ladito. Más estos 317 por este 5%. ¿Bien? ¿Cuánto fue el impuesto? $15. Redondeándolo, 16. Bien. Que no tiene impuesto porque es un producto que, digamos, que está dentro de un acuerdo de comercio internacional y no lleva impuesto. Entonces aquí le pongo no y el impuesto se vuelve 0. Bien. ¿Cómo hice la fórmula? Vamos a recordar. Fíjense, la voy a hacer de nuevo. Más si, abro paréntesis, si este resultado que está aquí, esta celda que está aquí, es igual a sí, que quiere decir que sí tiene impuestos, si es igual a sí, entre comillas, porque recuerden que cuando ingresa un texto va entre comillas, punto y coma, si eso es sí, o sea, si eso es verdadero, usted me va a agarrar el monto total de la venta multiplicado por el porcentaje del impuesto, que es este. Cierro, punto y coma, porque ya completé este argumento. O sea, eso va a ser cuando ese resultado de esa fórmula sea verdadero. Pero si es falso, como me lo está indicando aquí la fórmula, me pone 0, porque cuando no hay impuestos, pues yo no tengo que sumarle ningún valor adicional, ¿verdad? Así como está aquí, cuando es no, es 0. Pero si lo cambio así, el impuesto es de $15,86. ¿Dudas hasta este momento? Recuerden que me pueden ir preguntando las dudas. Si les quedó duda de la hoja anterior también, nos podemos regresar. Hacemos la aclaración y continuamos. Una pregunta. Uh-huh. Ahí donde dice el impuesto de entrada a puerto, donde está la condicional que tú le das clic y te muestra el sí y el no, esta flechita. ¿Cómo colocó esta opción de la flechita? Listo, justamente esa es la pregunta que yo estaba esperando, ¿verdad? Yo lo voy a hacer por aquí abajito. Vamos a poner, voy a hacer una tablita por aquí, así con formato, ¿verdad? Y no voy a hacer esto, voy a poner aquí, escoger género. Entonces yo quiero, voy a hacer aquí dos cuadritos, ponerlo aquí. Yo quiero que aquí me aparezca hombre o mujer, ¿cierto? Entonces para eso, yo primero fíjense que yo aquí tengo este sí y este no. Y este sí y este no es el que me está apareciendo aquí, ¿verdad? Si yo quiero ponerle a otra celda esta opción de flechitas, ¿qué hago yo? Yo lo voy a copiar por aquí arribita, lo voy a copiar por aquí. Hombre. Y aquí, fíjense, con el mouse me paro en la celda que quiero poner esas flechitas. Y me voy aquí donde dice datos, me voy aquí donde dice listas validadas o validación de datos, perdón, puede ser de los dos nombres. Le doy a la flechita, le digo ahora sí validación de datos. Le doy aquí en la flechita donde dice cualquier valor, le doy a esta flechita. Y le doy donde dice lista. Y en la lista me voy con esta flechita y escojo mujer, hombre. Listo. Aceptar. Entonces aquí, fíjense que ya me apareció la flechita, solamente hay dos resultados posibles. O es mujer o es hombre. Bien, y si yo trato de escribir otra cosa ahí, por ejemplo, perro, no me da, no me deja, porque esa celda solamente admite dos resultados posibles. Entonces, si yo insisto en escribir otra cosa, otra palabra allí, no me deja. Bien. Esto no cumple con las restricciones, solamente es permitido o hombre o mujer. Bien, entonces así mismito fue que yo puse este. Yo me fui aquí, validación de datos, que sea con lista, y fíjense que cuando yo le doy aquí, me lanza a este sí y este no. Bien, y recuerden que eso lo vimos en la clase número 1, entonces también pueden, como es, si quieren aprender un poco más sobre cómo hacerlo, pues ya saben que pueden ver de nuevo las personas que asistieron a las clases, y las que no, pues pueden ver la grabación. Bien, y excelente a la persona que me preguntó, porque justamente lo dejé para que surgirles la duda a la persona que no había visto la clase. Bien. Bueno, aquí les traigo otro ejemplo con este mismo ejercicio. Dice, gastos de envío. Como mínimo se cobran $10 de gastos de envío. Es decir,
el gasto de envío es el 10% de lo que gasto aquí, ¿verdad? Lo voy a calcular por aquí de forma muy manual, más este total por el porcentaje, ¿cierto? Es decir, que el gasto de envío para esta venta es de $31,71, ¿verdad? Redondeando, 32, ¿cierto? Entonces, pero aquí me hay una condición, que por eso es que yo utilizo la fórmula SI. ¿Qué por eso yo utilizo la fórmula SI? Me dice que como mínimo se cobran $10. Es decir, que si yo, por ejemplo, vamos a borrar esto que tengo aquí, lo borro, fíjense cómo se me cambia el monto. Yo le pongo que es una venta de $8, yo no le voy a cobrar 8 centavos, yo le voy a cobrar $10 de envío porque eso es lo mínimo, ¿cierto? Entonces yo tengo que poner un condicional aquí, en esta celdita de color rosado, que me indique que hacia que hayan 8 o 7 o 6, un número menor a 10, se va a cobrar $10 de gastos de envío, ¿verdad? Entonces déjenme echarme para atrás para poder tener estos montos que tengo aquí. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo digo, yo ya sé utilizar la fórmula SI. Entonces, cualquier condicional que necesite, yo lo aplico con la fórmula SI. Entonces digo, más, sí, fíjense, más, sí, abro paréntesis. Entonces yo digo, si este monto, fíjense, el total de la venta, este monto es menor, fíjense, los simbolitos, eso de mayor que y menor que, si esta venta que estoy escogiendo aquí, el total de la tabla, es menor a 10, ahí la fórmula hace una pausa y dice, voy a ir a evaluar aquel monto. 317 es menor a 10. Entonces, si eso es cierto, él me aplica el resultado de este argumento. Si no es cierto, él me aplica el resultado me aplica la operación que yo voy a poner en el valor falso. Entonces, si es menor a 10, usted me va a poner 10, porque eso es lo mínimo que yo cobro por envíos. Bien, punto y coma. Pero si no, usted me va a poner el monto en la venta por el porcentaje de envío. Y cierro paréntesis. Fíjense qué sencillo es. Bien, ¿cuánto es el monto de envío para esta persona? Es de $31. Bien. Pero el ejemplo que yo les ponía, supongamos que esta persona solamente gastó $8. Fíjense qué pasa con el envío. El envío es $10. Bien, porque eso es lo mínimo que se cobra por envío. Bien, me echo para atrás. ¿Que cuánto es el total de esta venta? Simplemente sumo el total de la venta más el impuesto más los gastos de envío. Y fíjense qué pasa con la fórmula cuando yo me cambio aquí a no. Fíjense, me da 364. Pero yo digo, resulta que este producto no lleva impuesto. Le pongo no y fíjense, ya el monto me varió porque ahora el impuesto es 0. Bien. ¿Qué dudas tienen hasta este momento? ¿Cómo van? Recuerden que me pueden ir comentando. ¿Dudas hasta este momento? Bueno, si no hay dudas, voy a continuar entonces. Si con fórmula, digamos, es el mismo ejemplo, ¿sí? Solamente para que se les grabe bien la fórmula del sí. Aquí les estoy agregando como una cosita más, ¿no? Que con cada ejercicio le podamos ir agregando un poquito de grado de complejidad. Fíjense que me da lo mismo. El impuesto de entrada, que es este, puede decir sí o no. Los gastos de envío, pero les voy a agregar otra condicional, donde dice si el envío es externo o es interno, ¿verdad? ¿Y qué me dice el ejercicio? Como mínimo se debe cobrar $10 de gasto de envío, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Si el transporte es externo, se debe cancelar 5 más. Es decir, que si esto es externo, lleva $5 adicionales. Pero si este es interno, entonces no lleva. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a recordar lo que hicimos. Más, vamos a calcular nuevamente el impuesto. Aquí, más, sí. Esta celda de al ladito es igual, entre comillas, sí es igual. O sea que sí lleva impuesto. Entonces agarro el total de mi venta
se me abre así con tabla porque es una tabla, ¿verdad? Pero yo puedo hacer esto sencillito. E16. Fíjense que con cada celda tiene un nombre, ¿cierto? Y el nombre de la celda es la intersección entre la columna y la celda. Por ejemplo, esta celda donde estoy parada se llama I11. ¿Cómo sé que se llama I11 si no lo puedo identificar rápidamente? Lo veo aquí. Fíjense, en este cuadrito. Fíjense, ¿qué pasa si me muevo? Cambia el nombre. Porque la celda, la fila cambió. Si me muevo hacia la derecha, vuelve a cambiar el nombre aquí, pero en este caso cambió fue la columna. Bien. Entonces aquí, cuando me sale así un número todo raro, es porque esto me quedó con formato de tabla, pero yo simplemente puedo hacer esto. Sí, E16, fíjense, yo puedo escribirlo, no tengo que irme directamente con el mouse. Sí, E16, perdón, no era E16, es esta de aquí al lado. D19, ahí sí lo puedes coger con el mouse. Sí, D19 es igual a así. Bien. Punto y coma. Me va a poner, entonces aquí no voy a escoger E16, sino voy a escoger, o sea, no lo voy a escoger con el mouse, sino lo voy a escribir E16 por G16, que es lo que tengo aquí al ladito, perdón, G12, que es el que tengo aquí arriba. Y si no lleva impuestos, me pone 0. Eso fue lo que ya vi por la clase anterior. La hoja anterior le voy a cambiar aquí a no, y el impuesto es 0, ¿verdad? Pero aquí me dice, si el transporte es externo, se debe cancelar 5 más. Entonces, fíjense que va a ser como que un sí con otro sí, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner aquí más sí. Esto que está aquí al ladito, este, es igual a, lo escribo entre comillas, recuerden, externo. Bien, externo. Punto y coma. Si eso es externo, me va a poner $5. Y si no, me pone 0, ¿verdad? Entonces, en este caso es interno, me da 0. Pero aquí le voy a poner externo. Bien. Pero este solamente, o sea, aquí yo solamente estoy poniendo los $5 y externo. Pero el gasto del envío como tal, ¿dónde lo dejo? Entonces yo digo, yo lo puedo hacer así. Fíjense, lo puedo hacer en 2 partes. Más, voy a reescribir la fórmula. Más, aplico primero la fórmula que hicimos en la hoja anterior, ¿verdad? Sí. Este E16 es menor, porque recuerden que debo mantener esa condición, es menor a 10, usted me pone 10, ¿verdad? Porque lo mínimo que yo cobro es $10 por envío. Y si no, me pone 16, que es esta celda que tengo aquí, multiplicada por el porcentaje del gasto de envío, que es el 10%, ¿verdad? Ya va, que no sé por qué me está agarrando la que no es. Estoy tratando de agarrar aquí y no me deja el Excel. Entonces, puedo hacer esto. Bueno, acercado. Ahí sí. Fíjense, no me dejaba, no sé por qué, pero lo pude hacer así. Voy a multiplicar ese porcentaje. Y si no, si este es menor a 10, me pone esto. Y si no, me pone esto. Y valor falso. ¿Y ahora qué hago? Cierro paréntesis. Bien, ahí estoy solamente con el porcentaje, lo mismo que les explicaba hace rato, si aquí esto cambiara y pongo 8, entonces igual el envío va a ser 10, ¿verdad? Pero eso solamente es el condicional de los $10 de envío. Pero yo digo, oye, pero es que yo ahora tengo que incluir los $5 si es externo. Entonces yo digo, pues sencillo, simplemente le agrego un más aquí, más, sí, y agrego, o sea, como un más sí y otro más sí, ¿verdad? Más. Si este externo, si esta celda de aquí igual, es igual, escribo externo, entre comillas, punto y coma. Si eso es externo, me pone $5 adicionales. Y si no, me pone 0. Y fíjense, ya ahí tengo mis dos sí, uno al lado del otro, porque son dos condiciones. Y ahora, ¿qué pasa si yo aquí le pongo interno? Fíjense cómo cambia. Vamos a hacer el ejercicio aquí con un monto bajito. Voy a poner aquí 8. Entonces, si es $8, lo mínimo que cobra es $10 de impuesto, ¿verdad? Pero resulta que es externo, entonces cobra 15, porque son 10 mínimo del envío más 5 porque es externo. Bien. Y vamos a agregarle el impuesto aquí. ¿Que cobra impuestos? Sí. Entonces ahora se me agrega. Y bueno, vamos a ponerle otro
montos aquí porque se me perdieron los anteriores. Hasta este momento, ¿quién tiene dudas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Recuerden que me pueden ir comentando. Bueno, como dijo el compañero anteriormente, como no estuvimos en las primeras clases, un poquito enredadito, pero ahí vamos, con ánimo. Ok, bueno, espero que luego puedan practicar todo esto, porque recuerden que la primera vez que uno ve algo, o sea, uno tiene que abrir su mente a ese conocimiento, porque si yo desde el principio digo, no, esto yo no lo entiendo, usted inmediatamente se bloquea. Bien, vamos a saltarnos ahorita. ¿Me podría repetir la unión de los dos? Sí, rápidamente, que me quedé un poquito, qué pena. Ah, por supuesto. ¿Qué les parece si yo voy a escribir la fórmula sin el más? La voy a escribir aquí afuera, ¿verdad? ¿Yo qué hago? Yo digo, yo tengo que sumar el valor del envío, ¿cierto? Del envío. Ese valor del envío está condicionado a que lo mínimo son $10, ¿verdad? Ese sería mi primer sí, ¿cierto? Este sería mi primer sí. Entonces yo le pongo aquí, pum, y un formatico como para yo ir mirando cómo voy, ¿verdad? Y yo digo más el segundo, perdón, más la segunda condición es que si es externo, si el envío es externo, son 5 adicionales. Bien. Entonces ese es mi segundo sí. Porque yo, si son $10, supongamos que son $10 siempre, y 5 adicionales por externo, entonces yo digo, oye, pues ¿para qué me complico, verdad? Si son 15, o sea, siempre me va a dar 15, pero no, recuerden que la información está amarrada a unos porcentajes. Si el envío es mayor a $10, o sea, el total de la compra es mayor a $10, se aplica un porcentaje, ¿cierto? Pero si es, por ejemplo, $8, como yo les ponía en el ejercicio, entonces lo mínimo que yo cobro es 10. Por eso yo lo tengo que amarrar con fórmula, ¿cierto? Entonces, por eso yo aplico un primer sí. Y después resulta, porque la idea es que practiquemos, ¿verdad? No les iba a traer uno tan sencillo. La otra condición es que, pero si el envío es externo, entonces son $5 más, ¿cierto? Entonces yo digo, rayos, tengo que incluir otro sí, que sería este, ¿verdad? Entonces, aquí voy a agregar, aquí serían 10 adicionales, 10 por lo mínimo, y 5 adicionales si es externo, ¿verdad? Pero recuerden que si la compra es mayor a $10, entonces ya no son $10 de envío, es un porcentaje sobre la compra, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo aplico dos sí. Entonces, vamos a hacerlos en celdas separadas. Más sí, entonces yo digo más sí, este total de la compra, la E16, allí está, que también lo pude seleccionar con el mouse, pero como está en una tabla y me da un nombre muy largo, para no complicarlo, lo estoy poniendo así, ¿verdad? Si más E6 es menor, con el simbolito de menor que, es menor a $10, punto y coma, usted me va a poner que lo mínimo que yo le cobro son $10 de envío, ¿verdad? Pero si es mayor a $10, porque aquí solamente me da una opción, o es menor a $10 o es mayor. O sea, no tengo otra opción, ¿verdad? Si es mayor a $10, entonces usted me va a agarrar E16, que es E16. E16 es esta celda, o sea, estos 554. Y me los va a multiplicar por G16, que es este 10% que está aquí, ¿verdad? Cierro paréntesis, listo, entra. Son 55. ¿De dónde sale ese 55? De esta multiplicación. De 554 por el 10%. Fíjense cómo lo escribí, Manuel. Me da $55, que son esos que están aquí. Pero resulta que yo tengo otra condición. Y es que si esto es externo, este envío son $5 más. Entonces yo digo, bueno, lo voy a escribir en otra fórmula. Fíjate, aquí puse el primer sí. Y aquí voy a poner el segundo sí. Más sí. Este es igual, entre comillas, porque es texto a externo, cierro punto y coma. Si es igual a externo, entonces usted me va a poner 5 de esos $5 adicionales. Pero si no es externo, porque solamente hay dos opciones, o es externo o no lo es. En caso de que no lo sea, entonces me pone 0. Cierro paréntesis, listo. Entonces, este es el mismo resultado de estos 60 que hay aquí. Este más estos 5. Son 60.
Entonces, como a mí me gusta poner todo dentro de una misma fórmula, por eso es que fíjense lo que voy a hacer, que eso lo explicamos en la clase número 1, yo me puedo copiar la fórmula que así, directamente la barra, más sí, me lo copio, control C, me voy aquí a una celda, lo pego, y aquí me puedo parar en la otra celda, me estoy parando encima del 5, me copio esta fórmula desde el más, control C, me paro encima de esta, y fíjense cómo puedo unir los dos, sin necesidad de ir a reescribir todas las fórmulas. ¿Le aclaré la duda a la persona que me preguntó? Sí, profe, sí, muchas gracias. Ah, bueno, perfecto. Aquí vamos con el sí anidado, pero los voy a dejar descansar del sí. Y vamos a pasar a la función IO, que es un poco más sencilla, bien, para que puedan ir absorbiendo todo este conocimiento, ¿verdad? La función I se llama así, o bueno, Y sería, ¿no? Pero quedó así, fórmula I. Y la fórmula O, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que esto me va a dar un resultado condicionado a dos criterios, ¿sí? Se tienen que cumplir los dos. ¿Hay alguna duda o pregunta que escuché por allí que creo que levantaron la mano? Bueno, continúo. Esta es la función I, ¿verdad? Quiere decir que esta se usa con el sí, porque por eso la estoy trayendo aquí a colación, ¿verdad? Pero se tienen que cumplir dos características, ¿cierto? Y en el caso de la función O, se tiene que cumplir una o la otra característica, ¿ves? Entonces, voy a reescribir aquí la función sí. Fíjense que esta es una otra lista de notas de estudiantes. La nota mínima para aprobar tiene que ser mayor a 3, mayor o igual a 3, y pues que no aprueba es menor a 3, ¿verdad? Vamos a aplicar los mismos, mayor o igual a 3, aprobado. Simplemente para recordar. Y menor a 3, reprobado, ¿cierto? Entonces voy a reescribir aquí mi fórmula sí, más sí. Si este número que está aquí, fíjense, tan sencillo, más sí, este número que está aquí, perdón, este es mayor, y fíjense cómo lo puedo hacer, mayor a 5, perdón, era 3, mayor a 3, y yo puedo escoger la opción mayor o igual, fíjense, pongo el igual aquí, puedo poner los dos símbolos. Si este es mayor o igual a 3, me pone aprobado, que eso es lo que hemos visto durante toda la clase. Punto y coma, y si no me pone reprobado, ¿cierto? Reprobado. Yo como no voy a hacer la fórmula, fíjense la diferencia con las tablas, esto es una tablita con formato, no se me replicó para todas las fórmulas. Ay, qué horror como escribir reprobado. Es con P, reprobado, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Control C, selecciono toda esta fórmula, control V. Fíjense, me lo puedo copiar. Lo único es que me lo traigo con todo y color. Si no quiero que me pase eso, entonces selecciono aquí control C, selecciono toda la celda donde quiero copiar esta fórmula, le doy aquí donde está este FX, porque FX lo que me hace es que me pega la fórmula sin formato, sin el color, por ejemplo. Entonces, estos tienen 5, 3, 4, 4. Ese es simplemente como para un recorderis, ¿verdad? Que asienten bien esos conocimientos del sí, ¿verdad? Ahora bien, ahora viene esto donde yo les explico cómo utilizar la función I y la función O, ¿verdad? Entonces, aquí hay otra condición también de estudiantes. Dice, si el alumno tiene una nota mayor a 3 o mayor o igual a 3 y menor a 8 faltas, entonces está aprobado. Es decir, aquí no solamente basta con la nota, aquí tiene que tener menos de 8 faltas para poder aprobar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago eso? Yo hago eso de la siguiente forma. Aquí saqué un promedio. Fíjense, tengo las notas, un ejemplo de los 3 parciales. Nota 1, nota 2 y nota 3, ¿verdad? Y estos fueron los resultados. Y aquí tengo un promedio de notas. ¿Cómo lo hice? Sencillito. Fíjense, más promedio. Escojo las 3 celdas donde tengo los datos. Paréntesis, listo. Súper sencillo, ¿verdad? Es decir, esta es la nota final del estudiante. Bien, y estas son las faltas, ¿verdad? Por ejemplo, esta persona yo ya sé que no va a pasar,
No va a pasar porque tiene 11 faltas y lo mínimo es 8 para pasar, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí yo le estoy poniendo dos condiciones. No solamente tiene que haber tenido un promedio mayor o igual a 3, sino que además tiene que tener menos de 8 faltas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Más, vamos a ir viéndolo por partes. Sí, abro paréntesis, ¿verdad? Sí. Y aquí le voy a incluir esa fórmula I, porque eso es lo que estamos viendo adicional, ¿verdad? Y, fíjense, la Y. Abro otro paréntesis porque es una nueva fórmula, una fórmula dentro de otra. Entonces aquí es donde yo voy a poner las dos condiciones. Que este promedio, ¿verdad? Sea mayor o igual a 3, ¿cierto? Punto y coma, y que además este numerito de aquí de falta sea menor, fíjense, a 8. Cierro paréntesis, este paréntesis es de la fórmula Y, esta es mi prueba lógica donde se tienen que cumplir esas dos condiciones, punto y coma. Si esas dos condiciones se cumplen, el estudiante fue aprobado. Pero si no, punto y coma, el estudiante está reprobado. Bien, entonces, vamos uno por uno. Carlos Vázquez, promedio de 3, faltas 4, aprobado. Me copio la fórmula. Se puede copiar y pegar de una sola vez en todos, ¿no? Pero vamos a ir evaluando uno por uno. Juan Carlos, 7 faltas. Si es por falta, sí pasa, porque tiene 7. Ah, pero resulta que Juan Carlos tiene un promedio de 2.33. Reprobado. Bien, entonces las fórmulas lo que me permiten es, fíjense, dar estos resultados de forma más rápida. Yo lo puedo ir haciendo así para ir evaluando uno por uno, ¿verdad? Julio Cáceres tiene promedio de 3, falta 5, aprobado, ¿verdad? Aquí está. ¿Que lo quiero hacer uno por uno? Sí. ¿Que no lo quiero hacer uno por uno? No hay problema, simplemente, fíjense, me lo copio acá, me paro encima de la celda, le puedo dar copiar aquí, copiar con el mouse, selecciono la celda donde lo quiero pegar y le doy control V. Y listo. Y lo hago de un solo, rápidamente, de un solo movimiento para todos. Pedro Noriega, como yo les explicaba al principio, ya sabíamos de antemano que no iba a pasar, porque tiene un promedio de 4,5, pero tiene 11 faltas. Y lo mínimo para aprobar son 8. Entonces, fíjense cómo dentro de la función sí, ahora me tiene que cumplir dos condiciones. Bien. ¿Qué dudas traen hasta este momento? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Recuerden que me pueden ir comentando. Nada, profe, todo bien. Ahí vamos, un poco enredados, pero ahí vamos. Ah, bueno, pues. Y la función O, recuerden que I se tienen que, en mayúscula I, se tienen que cumplir dos o más condiciones. Y con la función O, me agarró el colorcito ahí, no sé por qué. La función O, creo que está como tabla, ¿no? La función O, que yo le quiero quitar el formato a esto, lo quiero poner como la Y. Simplemente me paro aquí, me voy a esta brochita, fíjense, y lo pego encima de la O. Listo. Sí, porque es que no tenía sentido ponerle color aquí a esa letra. O se tiene que cumplir, se cumple una u otra condición. No se tienen que cumplir las dos. Entonces yo aquí les traje este pequeño ejemplo. Van a contratar a un profesional, necesitan una persona que colabore. Entonces la condición es que sea de profesión contador o no es I, o que el salario no supere los $2,000, ¿verdad? Entonces yo digo, yo ya sé utilizar la función sí, que es una fórmula de condiciones, y además yo ya la sé utilizar en conjunto con la fórmula O, que es la que me permite o se cumple una o se cumple la otra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago yo? Como venimos utilizando la fórmula sí. Yo abro más sí, abro paréntesis, yo digo aquí, se tienen que cumplir una u otra condición. Entonces yo digo, sí solo no me sirve. Y la fórmula I tampoco, porque la fórmula I es que se tienen que cumplir las dos.
La fórmula O es la que me va a permitir o es contador o tiene un salario inferior a $2,000. Entonces yo digo, entonces yo abro la función O. Fíjense cómo abro aquí la O. O. Abro paréntesis y digo, el valor lógico número 1 es que la profesión sea igual a, entonces pongo, sea igual a, entre comillas, contador. Contador. Punto y coma, la condición número 2, porque aquí me va indicando, fíjense, valor lógico número 1, valor lógico número 2, es que el sueldo, aquí, esta celda, sea menor a $2,000. 2,000. Como ya no puedo poner más argumentos, porque yo puedo poner todas las condiciones que quiera, que sea contador, que viva cerca, que tenga especialización, sí, en este caso no aplica. Cierro paréntesis, yo puedo poner todas las condicionales que yo quiera. Punto y coma, si se cumple, si es contador, entonces usted me pone, vamos a ponerle acto, para no repetir, aprobado. Y si no, si una de esas dos condiciones se cumple, acto. Si no, no es acto. Entonces ya vamos a ver cómo vemos reflejado eso, fíjense. ¿Es contador? Sí. ¿Cobra menos de $2,000? Vamos a ponerle 3,000, 2,500. Fíjense, aunque cobre más del promedio, que son los $2,000 que yo tengo designado, simplemente con que sea contador, ya me lo agarra. ¿Qué condición agarra primero? La que esté de primerita. Si es contador, ahí se queda. Si no es contador, va con la siguiente y así. Entonces aquí me dice, si es contador, así cobre lo que cobre, me lo contrata, ¿verdad? Estamos necesitando un profesional. Pero vamos con el siguiente, vamos a copiarnos la fórmula. Vámonos aquí a administrador. Es administrador, pero cobra menos de $2,000, cobra 1,900, entonces me sirve. Vamos a ponerle al administrador 2,500. ¿Qué pasa? Que un administrador por 2,500 no me sirve, porque las condiciones son o que sea contador o que cobre menos de $2,000. Bien, ingeniero en finanzas, pero me cobra 1,500. Fíjense, me copio la fórmula, control C, la voy a pegar aquí abajito. Es ingeniero en finanzas, pero me cobra 1,500. Entonces es acto. Bien, que no quiero copiar la fórmula uno por uno. No se preocupe, me voy hasta la primera fila, me copio la fórmula, lo estoy haciendo con el teclado, control C, para que ustedes vean cómo se hace, control C, escojo aquí con el mouse, control B, y listo. Y ahí me da todas las opciones. ¿Es contador y cobra 2,500? Acto. Todos los que sean contadores me sirven, independientemente del salario. Y los que no son contadores solamente me sirven los que cobren por debajo de 2,000. Entonces, por ejemplo, este es no acto, aquí no acto, este es no acto, estos dos tampoco son actos, pero el ingeniero en finanzas sí, porque me cobra 1,500. Bien. Bueno, hago una pausa nuevamente para que, ¿cómo vamos? ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo se sienten? Por acá Siria comentó que excelente información, profesores, que muchas gracias. Bueno, me alegra pues que estén contentos con la clase. Ok, fíjense que vamos a hacer un resumen aquí. Justamente la hojita de resumen. ¿Qué hemos visto? Aquí pareciera que poquito, pero sí hemos visto bastante, ¿verdad? Hemos visto cómo utilizar la función sí, ¿verdad? ¿Qué es la función sí? Es una fórmula que solamente puede tener dos resultados. ¿Cuáles son esos dos resultados? O es verdadero o es falso. Bien, mire, fíjense cómo me ocurre esto. La palabra que yo escribí es demasiado grande para el tamaño de la columna, cuando se lleguen a topar con esta situación. ¿Qué deben hacer cuando les aparezcan todo ese pocotón de numerales? Simplemente ampliar la columna, amplían. Entonces, les comentaba, la función sí solamente puede tener dos resultados, o es verdadero o es falso. ¿Cómo me da esos resultados? Yo hago una prueba lógica. ¿Cuáles pruebas lógicas vimos hoy? Vimos si los estudiantes, vimos un caso donde la nota mínima es 50 para aprobar. Si los estudiantes obtienen menos de 50 puntos, esa es mi prueba lógica. Entonces me pregunta, si tal celda que yo haga referencia es menor a 50, si eso es verdadero o es falso, ¿qué hago? Entonces la fórmula me dice, si es verdadero,
me pone aprobado. Y si es falso, me pone reprobado. Y ese fue el caso que... Ay, lo borré. Ese fue el caso que vivo en varias oportunidades. ¿Qué más me puede hacer la fórmula? Sí, no solamente tiene que ser una palabra al resultado, como lo vimos de aprobado o reprobado, puede ser el resultado de una operación, ¿verdad? Como lo vimos con el envío. Si la compra es menor a $10, entonces, ¿qué pasa cuando los dos resultados es verdadero o es falso? O es falso. Entonces, si la compra es menor a $10 verdadero, el envío le cuesta $10. Ah, pero si el envío, si es falso, si la compra fue un ejemplo de $20, entonces el monto del envío va a ser la compra por el porcentaje de envío. Y el porcentaje de envío ya sabíamos que era el 10%. Bien, entonces esta fórmula sí me permite obtener un resultado de acuerdo a una condición, si es sí o no. Bien, entonces vimos también la fórmula I, que va en conjunto con la fórmula I y la fórmula O. La fórmula I me permite que se tienen que cumplir dos o más condiciones. Y la fórmula E se tiene que cumplir una u otra. No se tienen que cumplir las dos. Que solamente puede agregar dos condiciones. No, usted puede agregar todas las condiciones que quiera. ¿Sí? O sea, no hay un número limitado en el que el Excel le diga, usted solamente puede poner 5 condiciones. No, usted puede poner todas las condiciones que ustedes quieran. Bien. Entonces, ¿cómo se han sentido con esta clase? ¿Qué dudas tienen? Fíjense que les hice nuevamente un resumen. Hemos ido a medida que avanzó la clase, fuimos recordando lo que vimos en las clases anteriores para que ustedes se lleven la información completa. Recuerden que sí, que yo no vine a la primera clase y me siento un poco perdido, sí, porque recuerden que el seminario lo dividimos en básico, intermedio y avanzado, ¿verdad? Esta fórmula sí ya es cuando ustedes están manejando Excel, cuando ya tienen un poquito más de conocimiento, cuando necesitan hacer cálculos un poco más complejos con condiciones. Bien. Y la fórmula que vimos la semana, que fue la de buscar B y la de sumar sin conjunto, son fórmulas intermedias, son fórmulas que se usan en el día a día. Ustedes la necesitan casi que todos los días para sumar cualquier otra cosa o para buscar. Me acuerdo que la semana pasada, no sé si la persona esté por aquí, me consultaban, oye, tengo este caso que a mí me gustó mucho porque pudimos poner en práctica la fórmula buscar B con un caso real. Tengo dos tablas de información donde una tengo la venta y en el otro tengo la base de datos. En la base de datos tengo el teléfono, la dirección de la persona y en las ventas solamente tengo la fecha y lo que vendió esa persona. Entonces, ¿cómo hago para relacionarla? Entonces, yo le dije, se lo tengo, es la fórmula buscar B. De una vez pudimos ver ese caso. Entonces, ¿qué dudas tienen hasta este momento? ¿Cómo vamos? Profe, por acá me están diciendo de cómo, de dónde descargar el documento para practicar. Yo les por acabo de supuesto. responder. Yo le estoy respondiendo que usted me lo va a pasar y luego yo se lo voy a pasar supuesto. por WhatsApp. Pero para eso Correcto. es importante, muchachos, que yo lo fijé acá en el link para el grupo de WhatsApp, muchachos. Por favor, ingresen ahí porque toda la información de las próximas clases, recursos que dejen los profesores en los seminarios van a estar ahí, así que aprovechen, ¿ok? ¿Alguien Sí, más tiene correcto. alguna otra duda? Ok, para yo concluir esta parte del ejercicio, ¿verdad? Me falta por explicarles esta sección de función sí anidada, ¿verdad? Pero por el tiempo no me da chance, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo les voy a hacer un video sobre cómo funciona esto y se los voy a pasar para que ustedes se los hagan llegar por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? El día de hoy no, porque estoy muy cansada. Ya me arde un poquito la voz, ¿verdad? Pero entonces yo se los voy a grabar el día de mañana y se los envío. Y ya que voy a hacer el video, yo aquí en este archivo les estoy dejando un desafío, bueno, les estoy dejando dos, qué hacer en el desafío número 1 y qué hacer en el desafío número 2, ¿verdad? En ese mismo video yo les voy a mandar a ustedes la respuesta de cómo resuelven estos ejercicios para que ustedes lo pongan en práctica y
digamos, ustedes empiezan a hacer el ejercicio, pero se confunden y no saben cómo hacerlo, o lo hacen y quieren verificar, entonces pueden ver esa parte del video que yo les voy a dejar de cómo responder, cómo darle solución a estos dos desafíos que les estoy dejando. Bien, entonces, bueno, por el día de hoy ya no me queda nada más que comentarles, ¿verdad? Vimos la mayor parte, el 90% de la función sí, recordamos lo que vimos en las clases pasadas, pues yo, como es, quedo a disposición de ustedes de que si tienen alguna duda, lo puedan comunicar, si está en mis posibilidades, yo les puedo mandar la respuesta por medio del grupo de WhatsApp. Y bueno, espero que esta clase haya sido de utilidad y que la hayan disfrutado mucho. Verdaderamente sirvió demasiado porque pues en el momento pues no había entendido, pero pues poco a poco fui poniéndole también más atención y fui entendiendo, fui logrando entenderlo, entonces pues muchas gracias. A la orden. Gracias por su esfuerzo. Excelente. De igual manera, muchachos, recuerden que todas estas clases fueron grabadas y están en el canal de YouTube, ¿ok? Yo les pasé el link por ahí, por el chat, para que lo vean, estén pendientes, se suscriban. El ejercicio sí, yo se lo vuelvo a pasar ahorita con todos estos, digamos, todas estas anotaciones que a ustedes les sirven para recordar qué se hizo, ¿cierto? Ese ejercicio yo se los voy a pasar ahorita para que ustedes, digamos, si tienen tiempo lo empiecen a mirar, o si no mañana, y mañana por la tarde yo les mando el video, ¿bien? O el video con la explicación del sitio. Buenas noches, qué pena. ¿Por dónde dijiste que nos mandabas el video? Yo se los hago llegar por el grupo de WhatsApp. El video de 2 o 3 minutitos, algo muy corto. Y en el YouTube están los 3 videos de las otras 2 clases anteriores, perdón, y esta. Sí, y esta también se va a subir. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues Profe, a la orden. En este momento, o que vimos en este momento, también la podemos encontrar en YouTube, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Sí, claro. Al momento que ya no, que como se está grabada, tiene que llegar a... Ya, si puedes apagar un momento. Tenemos que esperar que la procese y Google más o menos mañana en el transcurso del día me la estará pasando. Ahí yo la descargo, termino de recortar ciertas cositas así por interrupciones y ya se sube. ¿Ok? Sí. No hay problema con eso. Bueno, pues entonces por mi parte doy esta clase por finalizada, les hago llegar el ejercicio y bueno, muchísimas gracias por su asistencia. No, vale, profesora. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues, se cuidan. Mañana descanse, peticiones. Muy buena la clase, profe. Muchas gracias.